La negociación es un proceso en donde las personas interesadas en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. Se suele dar en forma de diálogo entre las partes, en donde cada uno tiene interés en lo que la otra parte tiene o puede ofrecer, pero no está dispuesto a aceptar todas sus condiciones. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable por ambos. Siempre hay 3 elementos presentes: información, tiempo y poder. El poder muchas veces destaca porque se trata de la capacidad o habilidad para conseguir que las cosas se hagan, para ejercer control sobre la gente, los acontecimientos, las situaciones y sobre uno mismo. Sin embargo, todo poder está basado en la percepción, donde también implica la capacidad que se tenga para negociar. En la negociación se manejan los factores tangibles e intangibles. Los tangibles deben ser resueltos en el transcurso de la negociación, ya que son los aspectos sobre los que reside la negociación. Los intangibles son de orden psicológico. La mayoría de las veces los esfuerzos se concentran en los aspectos tangibles. Dentro del ámbito de los intangibles se encuentran interrogantes delicados como el precedente que deja el resultado de la negociación, si nuestro desempeño fue mejor al de la otra parte, y los aspectos personales de la negociación. Todo esto implica hacer una buena elaboración del plan de acción o la estrategia para alcanzar los objetivos, así como de las medidas tácticas. Tener decisión del enfoque general de la negociación y de la posición a mantener de la oferta y la flexibilidad que se vaya a ofrecer, sin olvidar la preparación del escenario. Es muy importante el ambiente que favorezca la negociación, lugar, atención, servicios, etc., que ayuden a crear un ambiente acorde a la estrategia seleccionada, el nivel de la negociación y la imagen que se pretende proyectar. Características de un buen negociador. Hoy en día se ha convertido en un proceso de comunicación estratégica en la cual el negociador debe conseguir salirse con la suya dejando a otra persona también satisfecha. Este proceso de comunicación se desarrolla a través de un juego de percepciones donde el negociador debe saber comunicarse con la otra persona para que ésta perciba lo que el negociador quiere. Como un buen negociador, entonces es indispensable contar con estas 8 características. 1. Un buen negociador comprende de las acciones de negociar en un aspecto que se ve en la vida profesional, personal y en otros rubros de la rutina diaria, no solo cuando se está en la oficina. Negociar es un proceso que mezcla la preparación, experiencia y características adquiridas en la vida. 2. Debe dominar la habilidad de comunicación, es decir, escuchar y comprender a todas las partes interesadas. 3. La preparación es la clave. Para una negociación, un experto siempre se informa, se prepara y se nutre de todos los datos que hay que tener en cuenta para cerrar un trato. 4. La autoconfianza es vital. Para que la persuasión y el convencimiento sea posible, si un negociador no cree en sus propias ideas, tampoco los demás lo harán. 5. Considerar a la otra contraparte como un aliado, un amigo, un compañero que pronto se vinculará con él. 6. Como cualquier otro experto, es consciente de que no existe una fórmula mágica para dominar su trabajo. Se trata de capacitación, estudio y ganancias de experiencia. 7. Controlar las emociones es la clave para mantener una actitud positiva en todo momento. Una personalidad asertiva da una buena impresión y produce empatía para los demás. 8. Por último, un negociador está consciente de que cerrar un trato es parte de todo un proceso. Si no funciona, es posible intentarlo después o dejar abierta la posibilidad de volverlo a hacer. No todo se trata de ganar. Factores para tener liderazgo en la negociación.
Para lograr un liderazgo, las empresas necesitan líderes que desarrollen todo potencial empresarial que posee la organización, así como tener características que les dan grandes capacidades de negociación y visión a un futuro. Algunas de estas capacidades son la comunicación, facilidad para transmitir ideas, apariencia que transmite confianza, la empatía, que es la capacidad para ponerse en el lugar de otro, tratar a sus colaboradores como iguales, tener crecimiento, aprender de su propia experiencia, evaluación con cada uno de los problemas que se presentan. Debe saber trabajar en equipo, no solo se dirige, colabora, es parte del equipo, delega tareas. Debe tener creatividad, mantiene mente innovadora, genera nuevas ideas y busca nuevas oportunidades. Debe de ser flexible y debe de aprender a adaptarse al cambio y aprovechar estos mismos cambios. Debe de tener ética, que es una persona íntegra, coherente con sus principios. Factores externos de negociación. Los factores externos son los que se encuentran fuera de las organizaciones y dependen del lugar o el medio donde se realice la negociación. Estos factores influyen de la misma manera en todas las organizaciones de un mismo ámbito geográfico. Los negociadores son incapaces de controlar estos factores externos debido al escaso o nulo poder de influencia que poseen sobre ellos, pero a pesar de esto tienen que tener en cuenta a la hora de planificar las estrategias de negociación. Dentro de esta clasificación se encuentra la información, la cultura, el tiempo, el entorno, la situación económica, social, política y cultural. La cultura es un factor clave, sobre todo cuando se realizan negociaciones con otras personas de otros países, ya que las diferencias culturales determinan la forma de tomar decisiones y de negociar. Por ello será muy importante que en primer lugar se recopile la información sobre la cultura de la otra parte, con el fin de saber guiar la negociación de la mejor manera posible y llegar a la obtención del beneficio o resultado esperado. En una negociación típica lo primero es analizar los intereses propios y los de la otra parte, pero en las negociaciones interculturales habrá que solventar dos dificultades para llegar a determinar los intereses de los otros. Otro factor externo es la educación y la experiencia, ya que estos crean una intimidación. Esto al estar negociando con alguien con una vasta experiencia, que tenga un alto rango empresarial o con altos grados de estudio, es una causa de intimidación y debería de ser sopesado con el valor de afrontarlo y conociendo al oponente. Con el simple hecho de conocer más de este, se puede llegar a resultados favorables que de no saber nada de su currículum o de su empresa. Atrás de un currículum impresionante o de una vasta experiencia existe un ser humano con características semejantes a las nuestras. Hay que encontrarlo y conocerlo para negociar y ganar ambas partes. El factor de poder de negociación es la facultad que posee una de las partes que trata de llegar a un acuerdo de influir o predominar sobre las decisiones de la otra u otras partes. Dicho de otro modo, el poder de negociación nos indica que si una de las partes de una negociación tiene más capacidad o menos para alcanzar lo que quiere. Los factores que aumentan el poder de negociación y los que son más importantes pueden ser contar con mayor información. Mientras más información tengamos sobre los aspectos económicos y técnicos del asunto que negociemos, más ventaja tendremos. Otro sería pensar en las preguntas que nos puedan plantear. Si nos anticipamos a las dudas que nos puedan plantear y nosotros nos preparamos en lo que podríamos responder, dejaremos una mejor impresión con nuestro interlocutor. Tener una exactitud en los datos que manejamos. Debemos estar seguros de que los datos que manejamos y presentamos sean totalmente fiables y verificados. También llevar preparadas otras opciones y algo también muy importante, el uso adecuado del tiempo. Se debe utilizar el tiempo de una manera conveniente. Estándares. Cuando se lleva a cabo la negociación, siempre alguien gana un poco más que el otro. Y establecer
Estos estándares para una buena negociación es muy factible y es lo ideal. Al igual que mejora cada vez nuestras acciones y estrategias en el dominio del arte de negociar y que ambas partes salgan ganando, que al final de cuentas es lo que se busca en una negociación. Experiencia. Para abordar este factor hay que considerarlo desde un punto de vista personal, ya que al ver las cosas tal y como son y desde nuestra perspectiva, cada persona es el producto de su experiencia y no hay dos personas que tengan las mismas características. Hablemos de dos personas del mismo sexo, de la misma edad y de la misma nacionalidad, pero influidos por factores tales como el entorno social o el tipo de educación. Con esto podemos concluir que el uso de la experiencia es un factor que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Competencia. Este último factor lo podemos describir como la capacidad de poner en práctica de forma integrada en contextos diferentes o situaciones diferentes los conocimientos, habilidades y características de las personas que se adquieren, como ya se dijo, a través de la experiencia. Estos incluyen saberes teóricos, habilidades prácticas, habilidades aplicativas y actitudes de las mismas personas.